Hola Raquel, ¿qué tal? Hola chicos, ¿cómo estáis? Mira, ya está aquí Héctor. Muy buenas. ¿Qué pasa Héctor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¡Qué Muy bien, alegría! tío. Muy contento de verte. ¿Cómo estás tú? Pues muy guay, voy a ver, lo mismo te digo, así que tenía ganas, tenía ganas. Estaba ahí antes, estaba comiendo y digo, "Hostia, tengo ganas de echar una charlita Sí, con ¿no? Javier, tenía ganas de que llegara el momento. Qué bueno, tío. Oye, ¿Qué pues, tal? ¿Cómo pues vas? nada, muy contento. ¿Que estás en Málaga? Sí, 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 sí. Aquí estamos en Málaga, trabajando más que antes, porque no paro entre una cosa y otra, pero bueno, ¿sabes? Y quiero que llegue toda la situación por todo lo que se normalice, por todo lo que hay. Pero claro, el tema de estar aquí confinado donde toda la gente, yo tengo muchísimo más trabajo, ¿sabes? Sí, ¿no? Con Sí, sí, sí. cursos, con tu libro, ¿no? Con el libro liado, ¿sabes? Que tengo ahí fichado ahí un lector de pruebas, ¿sabes? ¿Para Fichado cuándo, para nuevo. cuándo sacas el libro? Bueno, ya lo tengo fijado que tiene que ser, o sea, no me he puesto una fecha, o sea, lo tengo que tener para este día, pero tengo una fecha límite. ¿Sabes lo que te digo? O sea, no tengo que escribir, no, lo tengo que tener para el 1 de julio lo tengo que tener. ¿Sabes? Para el 1 de julio, en ese momento quiero ya entrar a hablar con las editoriales y establecer el plan de marketing y tal, todo eso, ¿sabes? Qué Que bueno. me dicen que ya lo tengo que ir haciendo, pero yo prefiero tener el libro y ya después meterme en eso, que si no, me voy. Oye, pues nada, mientras esperamos a la gente que se Sí, vaya uniendo, voy a presentarte para que los que no te conozcan, pues que sepan con quién estamos hablando. Bueno, antes de nada, gracias a todos los que os estáis uniendo cada tarde. Hoy tenemos el placer de traer a Héctor. Héctor Estezano es una de las referencias a nivel nacional e internacional en el mundo de la formación de ventas. Dentro de su formación incluye también otros conocimientos como el PNL, como la sinergología, la PNL sí es más conocido, la sinergología no tanto, y también ahora Héctor seguro que nos contará algunas cosillas. sí. Y también es formador, mentor, conferenciante, es una persona que se ha sabido reinventar. Ahora hablaremos un poco de sus orígenes y que ahora mismo, pues, como os digo, es una referencia a nivel nacional y el poder tener hoy un ratito con él para escucharle es algo que, pues bueno, fantástico para mí y que seguro que a vosotros también os va a inspirar. Así que muchísimas gracias antes de nada, Héctor, por estar Gracias a aquí ti. con nosotros. Sí, sí, sí. Lo que quería ver contigo es un poco cómo ha sido toda tu evolución. Lo que estamos haciendo es traer a personas inspiradoras como tú Sí. y ver cuál ha sido la evolución que han tenido a nivel vital y profesional y Sí. cuáles han sido un poco los aprendizajes de esa fase. Porque claro, ahora si cuando entre alguien en tu página web y ponga Héctor Stezano con S líquida y Z, Stezano, y te vea, pues va a ver una persona pues con un montón de cursos, un montón de clientes, un montón de formación, una persona, lo que la sociedad llama de éxito, ¿no? Pero antes de llegar ahí, lógicamente ha habido mucho esfuerzo y muchas situaciones que has tenido que gestionar, ¿no? Y, por Mucho. ejemplo, mirando un poco tu pasado, sorprende, por ejemplo, cómo estabas en el 2008, estabas terminando, por ejemplo, una ingeniería, ¿no? De telecomunicaciones, que ahora dices, pues, si hubiera conocido a Héctor en el 2005, 2006, jamás me lo habría imaginado delante de un escenario de 700 personas como has llegado a estar hablando de ventas, ¿no? Entonces, ¿por qué empezaste? Vamos a empezar por ahí, Héctor. ¿Por qué empezaste estudiando ingeniería? Cuéntanos. Bueno, la verdad es, o sea, el tema de que estudiar ingeniería, pues era un poco, o sea, al final todo me tengo que remontar un poquito antes, ¿no? Estas son cosas que yo no suelo contar mucho. De hecho, no es la primera vez que voy a contar algo así en Instagram, pero, o sea, yo el tema de la ingeniería, de estudiar todo eso, arranca porque nace en mí, mis padres, bueno, eran, o sea, sudamericanos y tal y cual, y entonces en su momento, pues, bueno, invirtieron en negocio familiar y todo ese tipo de cosas, y resulta que, bueno, todo se fue al garete, ¿no? Por simplificar un poquito. Entonces yo con apenas 10 11 años, 12 años, pues sufro lo que es un desahucio.
¿sabes? A mis padres. Entonces, o sea, mi padre se volcó, rabió por todo, mi madre igual, y me dieron todo en mi vida. O sea, no me puedo quejar, pero sí es cierto que eso te marca un poco, ¿no? Te marca Claro, bastante, ¿no? Entonces, después también, o sea, ellos con mucho trabajo, mucho esfuerzo para que tuviéramos estudios y demás, pues claro, yo no podía pedirle a lo mejor unos Levis, ¿no? Que yo quería tener unos Levis de 10.000 pesetas de aquella época, ¿no? El Levis 501, ¿no? Pues no podía. Entonces, ahí el hecho pues, marca el tema de querer empezar a trabajar, ¿no? Y a ese momento entonces estaba el tema de la ingeniería, sobre todo de la telecomunicaciones, muy, muy, muy alza, ¿no? Entonces, claro, yo decía, yo necesito tener dinero porque yo no puedo pasar esto, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál era la ingeniería que estaba? Eran dos, aeronáutica en Madrid y telecomunicaciones en Málaga o Sevilla. Bueno, decido venirme aquí a Sevilla y ahí es cuando empieza, o sea, no por vocación, no por nada, a mí se me daba muy bien estudiar, por lo tanto tal, pero no por vocación, no por nada, o sea, yo decidí ingeniería porque en teoría era la carrera más lucrativa, en teoría, en esos momentos. Por eso me claro. meto en ingeniería. Y de ahí, bueno, de ahí lo que ocurre, ¿no? Que hago de todo menos estudiar, menos terminar ingeniería. Claro, porque terminas ingeniería y de No repente la te termino. ponen a estudiar PNL, ¿no? No la termino, no la termino. Yo no termino el proyecto. Yo no termino el proyecto. Me queda solamente el proyecto y ya no lo haré, ¿no? Porque ya no me queda. Yo PNL empiezo a escuchar, empiezo a estudiarla porque mi padrino es uno de los que, bueno, de los pocos que había de PNL allá por aquellos años. eh, de una empresa que se llama IRCO, o sea, que se llamaba, pues ya no está, que está, y me vino, yo con 22 años ya empecé a estudiar PNL. Con 22 yo Cuenta un empecé ya. poco, para la gente que no lo conozca, Sí. cuéntanos un poco en qué consiste la PNL, a grandes rasgos. Bueno, a grandes rasgos, es PNL, es programación neurolingüística, y es la programación de tu mente a partir de las palabras, tal como piensas, hablas y como hablas, piensas. Entonces puedes establecer esa dualidad, ¿no? Pero entre otras cosas, una de las cosas que, una de las temáticas tan importantes que quiere explicar la PNL es cómo nosotros vivimos la experiencia de la comunicación, tanto con las personas, con el entorno y contigo mismo. Entonces, a partir de querer explicar, es como te da muchísimas herramientas para entenderte a ti mismo, para entender a los demás, para entender en tu entorno y sobre todo para ver las cosas de otro modo. ¿Vale? Y entonces es tan poderoso. Hoy en día la PNL es ya para ahora hacer lo que se llama el reencuadre, el ver las situaciones, ampliar todo lo que se llama el mapa, ¿no? El mapa y el territorio. Eso Es es. súper útil. Oye, ¿y cómo fue el momento en el cual, o sea, en qué momento decides no terminar la carrera quedándote solo eso? Sí. ¿En qué momento lo decides? ¿Es algo que se va haciendo a lo largo de todo el proceso de la ingeniería? ¿Te das cuenta al Sí. final? ¿Cómo sucede? Bueno, yo el tema de la ingeniería, o sea, yo ya, a mí me aburría, ¿no? Entonces yo era muy buen estudiante, el primer año saco entero, ¿no? Me presento a 11, saco 11, ¿no? Pero en ese verano del primer año yo me aburría y yo me empiezo a trabajar de camarero, ¿vale? Empiezo a trabajar la noche. Empiezo a conocer la noche, bueno, era Plaza Mayor, Q, tal, eso me encantaba a mí. Empiezo a conocer a personas y yo era muy de charachero. Total, que me empiezan a suceder cosas así, tal, que empiezo a conocer a alguien, tal, igual. Bueno, al final me acabo, yo no sé cómo, pero de la gente que conozco allí monto una tienda de ropa con 22, 21 años monto una tienda de ropa. Porque querías esos levis o por qué? Bueno, yo siempre he sido muy emprendedor y tal y cual, y me decía, bueno, tú nada que tienes que vender. Y yo digo, bueno, pues bueno, pues ya está todo. Tú sabes mucho de vender porque tienes mucha, así, mucha energía y hablas mucho, pues venga. Bueno, las dos quebraron, las dos, tienen una tienda de ropa y una empresa de energía solar, que era, digamos, era lo que en ese momento estaba el boom, ¿no? La energía solar. Pero al final se van las dos. ¿Qué ocurre? Que yo pedí un préstamo para montar las empresas, cosas que tenía que pagar. Entonces, en el tema cuando yo genero la empresa de energía solar, empiezo a conocer a gente en ese entorno y entonces me contratan. Yo digo, oye, que necesito trabajar, tal cual. Y como tenía ciertas actitudes y era más o menos listillo, sabía manejarme, me dice, venga, me metes. Y entonces, cuando yo empiezo a trabajar, estaba intentando hacer las dos cosas a la vez, cosa que es muy difícil, tienes que estar muy centrado y iba más o menos haciéndolo, pero ocurre que ahí ya me dice una persona, David Calderón, siempre lo recordaré, me dice que yo no soy como gestor de obra, yo trabajo como gestor de obra, no como comercial, como gestor de obra. Me dice, oye, vente a comercial, que lo tuyo es comercial, lo tuyo es comercial. Me convence y entro como comercial. Y ahí es cuando estalla la crisis y entonces, claro, tenía los préstamos, ya no tenía ningún tipo de ingreso y ya tenía que dejar la carrera porque la otra forma era que me pagaran mis padres.
y, claro. innegable, innegable ¿no? Que no podía permitir eso, por supuesto. Y entonces te pusiste a trabajar, pero ya en la parte comercial. Ahí ya cambio a, digámoslo, de gestión de obra, que era lo que yo más o menos estaba, porque yo tenía dotes comerciales, pero no trabajaba como comercial cuando estaba en la obra, hasta que, bueno, cambio. Y a los 3 meses todo se va de garete. Y entonces ahí es cuando yo ya, o sea, tenía un problema importante, no tenía la carrera terminada, tenía responsabilidades económicas y como vendedor no era Claro, no era ni junior, o sea, era novato absoluto. claro. ¿Y qué es lo que estabas vendiendo? Hay obras. O sea, cuando empecé estaba vendiendo obras, iba a las distintas constructoras para que me dieran el tema de las instalaciones. Yo trabajaba en lo que era Innova Building Technologies, así se llamaba, y era el tema de instalaciones, fontanería, electricidad, y entonces yo iba, recogía todo y a correr. ¿Y qué tal se te dio? Bueno, realmente en ese momento ya estaban yéndose todo, o sea, ya se estaba sucediendo el parón, por lo Mm, tanto, en esos 3 meses que estoy no vendí nada. nada, ¿no? De nada, nada de nada. O sea, que bien no se te dio. No, no, no se me dio mal. Se me dio mal, ¿sabes? Se me dio bastante mal, la verdad. Pero bueno, la cosa. Y entonces, y pasados esos 3 meses, ¿qué ocurre? ¿Qué haces? ¿Qué es lo que piensas Bueno, también? ahí ocurre bastantes cositas, ¿no? O sea, empiezo a buscar trabajo por donde sea. Y ahí es donde se empieza a forjar el Héctor Estezano que soy, porque empiezo a trabajar en Securitas Direct, alarma a puerta fría. Grupo Planeta, alarma a puerta fría, o sea, enciclopedia a puerta fría. Después también me voy a Melilla a trabajar como asesor dental, ¿no? Asesor comercial de dental, allí en Melilla. Me tengo que mudar a la ciudad. Me supera y me vengo. Y después empiezo a trabajar en distintos sitios vendiendo, digamos, los productos electrónicos, pero nada estable y nada. Hasta que, bueno, entro vendiendo Wimax, ¿no? En la puerta de un Wimax con un stand de cartón, siempre lo cuento ahí en mi webinar y demás, con un stand de cartón trabajando, o sea, para vendiendo internet para las personas mayores, por 800 euros. Ese es el golpe más duro que yo sufrí, es el punto donde más toco fondo para mí. Porque vamos antes, en la parte de la venta a puerta fría supongo que la gente lo sabrá, pero bueno, es un término de intentar vender en el momento a alguien que no te conoce de nada y tú, pues, de cierta manera Tocando la la puerta. avasallas. Eso es, la avasallas de alguna manera y dices, hola, este soy yo y vengo a venderte esto, ¿no? Yo creo que es una de las ventas más difíciles, junto con la telefónica también, y que yo creo que curte muchísimo esa venta, ¿no? O sea, Sí, sí. es muy duro, ¿eh? Yo creo que al final cualquier persona que se tiene que dedicar a ventas, o sea, el tema de la puerta fría es recomendable porque te forja en una de las cosas más complicadas que tiene la venta y El- es el fracaso. O sea, el Ujú. fracaso. Tú estás hablando, por ejemplo, yo he estado toda una tarde picando puertas, subiendo, levantando, aguantando portazos, bueno, un montón de gente, y es normal, está en su casa, está tal, y llega alguien a venderle. Bueno, pues, portazos de todo, y a lo mejor de toda una tarde, de 4 horas, tenías una posible venta, ¿vale? Y, bueno, pues dos que a lo mejor te han dicho que me pase otro día. Y de eso, toda una tarde. ¿Vale? El objetivo que teníamos en Securitas Direct eran 7 alarmas en un mes. O sea, estamos hablando de que ¿Cuántas visitas trabajaba. hacíais? ¿Cuántas hacíais al día? Bueno, pues no me acuerdo exactamente, pero perfectamente podíamos llegar a las 50, 60 visitas, podíamos llegar. O sea, podías estar haciendo unas 200, 180, 200 y si unos 7 sí es como objetivo. Es decir, tu objetivo era, si cumplías el objetivo, tu objetivo era fallar 193 veces. Podía ser. Bueno, Y tú sí, decir, ha sido un mes bueno, ¿no? y era un mes, bueno, después sí es cierto que es como todo. Tú vas al tiempo, ya después la bola de nieve, ¿vale? Se va haciendo más grande y aquel que te dijo que no te llama porque tú dejas la tarjeta, Sí. entonces después vas cogiendo tracción, ¿no? Pero bueno, ahí no, en ese momento no lo ves tanto y bueno, la puerta fría es muy dura y tienes que estar muy bien, de mentalidad muy fuerte porque si no te destroza, te hace polvo. Te hace polvo. Yo creo que hay que pensar que lo normal es el no. Saber que lo normal es el no en probabilidad, ¿sabes? Verlo de esa manera de no.
exactamente, o sea, ya después he trabajado con gente que tenía, por ejemplo, con llamadas y demás, y muchas veces era hacer el juego del no, ¿no? El juego del no es a ver cuántas veces seguidas me dicen que no, ¿no? Entonces, eso fue una llamada de una empresa de llamada telefónica, ¿no? Poníamos una pizarra con el nombre y iban poniendo cada vez que decía un no, ¿no? Y a la de 20 veces que te decían no, al día siguiente te desayunaba gratis, ¿no? Entonces, claro, ese juego, ese juego al final rebaja la tensión, porque muchas veces esa ansiedad es lo que te hace, pues, que te tiembre la voz, Claro. que digamos lo que tu tonalidad no sea la adecuada. La tonalidad en el teléfono es como el lenguaje no verbal en la venta, es decir, como que se intuye. Y entonces hay que rebajar a quien no pueda de manera mental, ¿no? Rebajarlo, hay que hacerlo de otra manera y hay que hacer juegos, hay que interpretarlo de otra manera. Y entonces vas cambiando de posiciones, de puestos, llegas a un momento dado, nos contabas que estás vendiendo, has dicho internet a gente mayor. Sí, Cuéntanos un era poco así. de eso. Claro, era sin obras y nada más que lo tenían que enchufar, ¿no? O sea, lo tenían que enchufar, era un router con dos antenas, así, ¿no? Sí. Y bueno, lo enchufaban nada más y eso era, pues tenían ahí como internet y cogían y ellos, bueno, pues simplemente nada más que tenían que meter la wifi, ¿no? La contraseña y ya está. Pero bueno, la internet era muy malo, muy bajo, estamos, o sea, era, la empresa no la voy a decir, por supuesto, pero una calidad muy, muy, muy mala y se aprovechaban, bueno, de la necesidad que tenía de conectividad de la gente para venderlo. Yo no tenía otra cosa y bueno, a eso estaba, o sea, horrible. Por qué no te gustaba? ¿Porque estabas dando un producto que no te convencía o por la situación de Estaba, vender? estaba dando un producto que no me convencía. Después estaba en la puerta de Mercadona con un stand de cartón. Entonces ahí me atacaban todos los comentarios, o sea, el orgullo que O- tenía ahí, o sea, y también me ha valido muchísimo ese aprendizaje, puesto que el orgullo me lo tiró al suelo. ¿Sabes? Yo iba a ser, Javier, cuando yo estaba en la carrera, cuando ya la gente me decía, no, bueno, y tú vas a llegar y tú vas a ser tal, y entonces todos esos comentarios me mataban. O sea, era levantarme todos los días y eran un taladro en mi cabeza. ¿Sabes? Y me hacían bastante daño. Me puse gordo, bueno, una locura, o sea, una locura, locura. Muy mal, estaba muy mal. Ahí toco fondo. Y entonces, ¿y qué ocurre después? En ese momento que estás ahí abajo, ¿qué es lo que ocurre? Eh, En tu entorno, qué te decían? ¿Qué te decían en casa? bueno, mi madre y mi padre lo que me decían es que yo era un luchador. ¿Sabes lo que te digo? Y que hay que tener dos huevos, así hablando así con el producto, me decían dos cojones, de estar en la puerta de Mercadona vendiendo, haciendo algo que no te gusta, simplemente porque es lo que tienes que hacer, ¿sabes? Entonces, bueno, ellos siempre o sea, a mí Qué nunca, bueno. por trabajar, yo puedo partirme la cara trabajando, eso nunca me ha pesado y bueno, la responsabilidad en ese aspecto siempre lo he tenido. Entonces mi entorno no me decía nada malo, mi entorno más cercano, pero ya no era tanto el entorno como mi mente, o sea, mi mente. Claro. Yo también en ese momento estaba en InfoJobs, loco, o sea, loco buscando oportunidades para arriba, para abajo, y una empresa que me vio, o sea, que me vio todo, ¿no? Epoluz, o sea, cuelga una oferta de empleo que ponía 30.000 euros, a mí eso es una fortuna. Claro. Total, que voy y voy a la entrevista, pido el día en la empresa esta que está, porque era una entrevista por la mañana y otra por la tarde, yo no sabía, pido el día, paso las dos entrevistas y me llega la entrevista final. Tuve que volver a pedir el día y aquí es donde está el kit de tomar la decisión, ¿no? Porque vuelvo a pedir el día y me dicen que no, que si falto, estoy en la calle. Que si falto, o sea, no me pueden dar el día, que eso no puede estar desatendido y que no. Claro. Entonces, claro, ¿qué hacía? Pues en una noche que fue bastante movidita, con miedos, con tal, eso tenía una pareja en este caso, y me decía que cómo podía yo, o sea, no tenía la mente como yo, y me decía que es que eso es seguro, más vale un pájaro en mano que ciento volando. Bueno, pues yo no dije nada y me fui a la entrevista. No voy a decir nada a la empresa tampoco, por si no se da cuenta y no me coge, cojo el spam, me pongo y ya está. Pero nada, estaban atentos, 9:25 ya me estaban llamando que no estaba, el stand no estaba colocado y por lo tanto que por favor que lo entregara, que rescindía el contrato. Y hablando con esa empresa, o sea, cuando estoy haciendo la entrevista, me dijeron, porque me preguntaban, me dice, oye, bueno, y usted trabaja vendiendo internet, ¿no? Pues esos eran los datos. Digo, yo ya no trabajo en nada. Dice, ¿y eso? Digo, porque por venir aquí me han despedido, ¿sabes? Por venir a esta entrevista. Explíqueme eso, tal. Digo, mira, aquí está la llamada. Dice, ¿lo puede demostrar? Aquí está la llamada. Tal.
Y me dice, ¿y usted ha dejado un trabajo que tenía por venir aquí? Y digo, sí. Me dio la tarjeta y me dice, usted está dentro de la empresa. Joder. Fíjate tú, o sea, eso fue una de las cosas que digo, hay que ver cómo sucede una cosa, una decisión, no sé, el tema de buena suerte o mala suerte, nunca se sabe, ¿no? Y sin duda Me han para dado mí, escalofríos, no se ve, pero se me ha puesto la piel. sí, sí. La verdad es que ese día yo me hinché de llorar, ¿sabes? Porque, no sé, como que intuía, Javier, que mi vida había cambiado. O sea, de hecho, me sigo emocionando. Intuí que mi vida ahí cambiaba. Y entonces empecé a trabajar, digo, con muchísimas ganas, muchísimas ganas. Pero después existe otro segundo cambio. Sigue, sigue, que estoy emocionado. Sí, 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 sí. Pues bueno, realmente en ese momento yo empiezo a trabajar con muchísimas ganas, me empiezo a aprender el catálogo entero en 6.000 referencias, pim, pum, Sí. a tope. Me decía, porque a mí me decía mi jefe de ventas, que será mi mentor, mi amigo y puedo considerarlo como segundo padre, me decía, mucha imaginación y el catálogo, el producto, a tope. Y yo, catálogo por imaginación, y digo, chula, ¿a qué se refiere este hombre con imaginación? Pero bueno, yo seguía tal. Y entonces empieza, el primer año no llego a objetivos, pero el segundo, o sea, eso en 2011, 2012 llego a objetivos también. Y en 2013, pues el primer semestre, o sea, lo hago muy bien, lo hago genial. Y entonces ahí llegan las palabras de mi jefe, en el cual, o sea, vendiendo yo casi la mitad que vendía el primero, me dijo que para el año 2014 hay que ser líder de ventas, primero nacional. Y yo dije, ¿por qué voy a hacer esto? Dice, se puede ser primero nacional. Se puede ser primero nacional, yo creo que eres capaz. Digo, ¿cómo lo hago? Me dice, no sé, yo estaba ya todo con los audiolibros, yo estaba tal, me dice, me decía que no estaba mucho a favor de eso. Mi jefe es de las personas que era, y, a ver, es trabajando, ¿no? Pero que de las personas que digámoslo, él era un libro andante, pero porque le venía de inspiración, ¿no? O sea, yo te decía, lo que decía, él lo hacía porque le salía, ¿no? Y entonces me decía, no estoy leyendo todos esos libritos y haciendo tantos cursitos de eso, pues venga, aplícalo y tal. Total, que bueno, efectivamente, me empiezo a hacer fichas de clientes, establecimiento de rutas, segmentaciones, pon tal cual. Y en ese 2014 acabé líder de ventas. O sea, llego a ser primero nacional, o sea, consigo la facturación. Joder. Y a partir de ahí, eso fue como, digámoslo, la palmadita en la espalda, donde, o sea, fórmate, tienes muchísimo talento, pero sin formación no llegas absolutamente a nada. Sin Porque profesionalidad tú no llegas a nada. en qué momento empiezas a formarte en ventas? Porque una cosa que yo he visto en mi experiencia de ventas es que la gente empieza, consigue el puesto, dice, me voy a dedicar a ventas, empieza a trabajar, se estudia el catálogo de productos, como tú dices, los clientes, pero no se forman. O sea, hay muchísimo comercial que no se forma, no entiende que esto es una profesión de la que hay que aprender también. No os vale con ser simpático, con hablador, que incluso es un error muchas veces. ¿En qué Ujú. momento tú decides ponerte a formar? Bueno, ocurren dos cosas. O sea, yo más o menos el tema de la formación, cuando yo empiezo a aplicar la PNL en ventas, ahí que ya podía desarrollarlo, pues yo entiendo que eso van por ahí. Pero haciendo un curso, me llega a mis manos una, una conferencia de Mónica Mendoza, y empieza a mis manos también o sea, una persona que se llama Brian Tracy, que se había hecho a sí misma. Y entonces, claro, me empieza a leer, o sea, la conferencia de Mónica me veo, digo, hostia, pues esta chica forma en venta, o sea, y es una caña, o sea, genial, yo quiero hacer como ella. La vamos a Eh, tener aquí, por cierto. sí, A bueno, Mónica. eso es una caña absoluta, y ella tiene una historia también, pero bonita. Sí, 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 la conozco. Y bueno, y Brian Tracy, o sea, para mí Brian Tracy es que me golpea la cabeza una persona que no sabe nada y se estudia 4 idiomas, estudia de todo, tal, y digo, bueno, yo tengo que ser entonces como, o sea, si él que ha llegado se formó, yo tengo que formarme de todo. Y entonces me devoraba cualquier libro. Él decía, convierte tu coche en una universidad. Sí, ya. Lo decía, lo dice así, tal cual. Entonces, y él te hace en un libro, te dice las horas. Dice, si tú te pasas tantas horas, es como cualquier curso universitario. Si estás trabajando 10 años, es como sacarte 2 carreras. Eso No es. queda, ¿esto cómo va a ser? Bueno, pues efectivamente, yo cogía los libros, lo hacía, conseguí un programa que te pasaba de PDF a audio y tenía, bueno, tenía un montón y tengo un montón.
creo que son 52 gigas que tengo en audiolibro. Sí, sí. Y bueno, yo me leo, ahora no me leo tanto, pero yo me estaba leyendo en esa época 60 libros al año. Joder. Audio leí, audio leía. Y todo eso al final pues, estaba continuamente en ventas, continuamente en ventas, continuamente en ventas, 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 ventas. Entonces empecé y todo eso lo aplicaba. Y cuando lo aplicaba, lo asentaba, lo aplicaba, lo asentaba, lo aplicaba, lo asentaba. Y ese 2014 me di cuenta que realmente con el talento no te vale. Claro. Con el talento solo no llegas. La venta, como cualquier profesión, tiene muchísimos recovecos, muchísimos detalles que te hacen ser excelente. Por ejemplo, el tema del comportamiento humano, el comportamiento humano hacia ti, el cómo te motivas, cómo te gestionas, cómo te planificas, gestión del tiempo, técnicas de ventas también, pero tener un sistema de ventas, tener una estructura de ventas, saber cuándo tenía que visitar unos clientes, cuándo tenías que visitar otros, o sea, todo, todo tenía digamos un sistema montado que con el tiempo después se fue perfeccionando, ¿no? Pero claro, y ahí yo cuando di cuenta que había mucho más y que solo el talento no te llega ni de lejos, ¿sabes? Yo podía haber sido un vendedor de medio pelo, bien, que hubiera vivido más o menos bien, pero me hubiera perdido muchísimas mieles de las que he disfrutado y estoy disfrutando. Pero bueno, bueno, yo de hecho cuando conocí, cuando no sé si te acordarás, pero yo ya te llamaba Brian Tracy, Sí, sí, porque yo sí. también te conocía a Brian Tracy y era, pues eso, es alguien que yo también admiro. Y cuando me empezó a hablar un poco de él, pues ya directamente le llamo Brian Tracy, porque me recuerda mucho a él. Y entonces llegas a ser el número uno a nivel nacional, te Sí, convences de la necesidad de formarte, sigues aprendiendo de PNL, porque también coaching he visto que también te has formado. sí, sí, sí. Y Sí, luego, ¿qué ocurre después? yo sigo formando. Yo empiezo a destinar un presupuesto a lo Mm. que es a formarme. Empiezo a destinar todos los años un presupuesto que era más de 10.000 euros en formaciones. ¿Vale? Entonces, no, lo digo porque esto, no voy a hablar de mi vida personal, porque mi vida personal es muy dolorosa, ¿no? Por todo lo que le entregué al tema de trabajo, ¿no? Pero bueno, eso fuera parte. Yo empiezo a formarme, empiezo a implementar. Entonces empiezo a hacer todo como sencillo. Es como si, te lo voy a decir así en plan película, pero es verdad, ¿no? Es como si se levantara el velo de Ah, que todo lo ves así gris y de repente haces clac. ¿No? ¿Has visto la película Sin Matrix. Límites? A mí me pasa con Matrix, pero sí, 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 sin límite. Yo Bueno, pienso en Matrix. Yo pienso en Matrix. Matrix Sin Límite al final Tomar es la eso, ¿no? Y pastilla. digo Sin Límites porque es cuando el tío se toma la pastilla, es como si me lo ve todo con claridad y en ese momento entendí la venta. Y era muy sencillo, muy fácil, muy sencillo, muy fácil. Entonces empiezo a contar esto en mi entorno, a mi amigo Juanjo Lozano, que hoy es su cumpleaños, lo felicito, y me dice, es director comercial de Autorcal Formación. Me dice, oye, ¿por qué no te vienes y le das un curso a las chicas con esto que me has contado? Y yo he hecho nunca un curso. Y esa niña, seguro no saben de venta, seguro. Bueno, total, que yo fui allí y le di una formación, yo me lo pasé pipa, yo no podía pasármelo mejor, pero la cosa es lo que pasa, ¿no? Después, semana me llama mi amigo y me dice, Guillo, yo no sé qué has hecho. Las niñas están hablando que si ha aplicado la técnica no sé cuánto y si ha aplicado la técnica no sé qué. Eso por tal. Después, tienen unas ganas de llamar o sea, y aumentaron en venta. Entonces, a partir de ahí empiezo a moverme, es una locura. Empiezo a moverme en nivel micro, amigos, empresarios y demás, y empiezo a dar formación. Y ahí es cuando yo descubro, digo, esto es lo mío. Claro. Esto es. Y en el 2007, en junio del 2007, un amigo me dice, Guillo, déjate de rollo de una cosa y otra. ¿Sabes? Es gaditano, por eso es medio Guillo, no sé qué. Y dice, ve al banco, pide un préstamo y échale huevo. Y un comercial que está primero en venta, que se lleva incentivos, viajes, coches, dietas, gana mucha pasta. Y imagínate cuando yo le digo a mis padres con esa mentalidad de seguridad, tal, igual, mi familia con mi mujer igual, tal. Y digo, me voy. Eso fue. ¿Pero qué más? ¿Tienes algún cliente? Bueno, tengo la colaboración que puedo tener con Juanjo, pero bueno, bueno, y ahí empieza lo que es mi historia con este Sano Consulting, empieza mi vida y nada. Y como digo, es decir, me podía haber ido mejor, me podía haber ido mejor, peor, no sé, pero yo entendía la venta. Y al final estaba vendiendo para mí.
Sí es cierto que cuando te unes al mundo del emprendimiento y tal, no es todo tan fácil, ¿no? Porque claro, o sea, tú dices, no, es que lo que vendes para otros, lo vendes para ti. Y sí y no, porque si lo vendes para ti, tú empiezas desde cero. No tienes Claro, credibilidad ninguna, la gente no te conoce, tú tienes un montón de procesos posiblemente equivocados. O sea, estás enamorado de tu idea, ¿no? Es eso que decimos, estás enamorado de tu idea claro. y hasta que te das cuenta has perdido mucha pasta y mucho tiempo. Entonces, no es exactamente igual. Por mucho que sepas vender, por eso te digo que por mucho que sepas vender, al final te tienes que meter y tienes que tener todo, una estructura, ¿no? Y a mí me está costando. Sí, es cierto que, Javier, yo llevo 2 años con mi empresa. Yo empecé o sea, oficialmente empecé el 1 de enero del 2018, 2 años y pico. En 2 años y pico, o sea, a mí me llegan a contar las cosas que he hecho con la gente que he compartido escenario, con las empresas que yo estoy ayudando. O sea, no me lo creería en la vida, ¿sabes? Claro. Pero ¿Y bueno. cómo fue, en qué momento decides dar el paso? O sea, ¿hay algún momento, Sí, cómo fue? Cuando te lo dijo tu amigo, cuando te dijo, y yo, o, sí, ese fue un golpe. Ese fue un golpe. Porque yo le dije, no, vamos a hacer vamos a hacer la web, trabajamos en paralelo, porque yo pensaba trabajar en empresa y los fines de semana hacer cursos. ¿Sabes? Cursitos, tal. Y bueno, los cursos, un curso de 16 17 personas, son 2.500 euros. Hago 3 cursos al mes, más lo que yo gano, soy aquí, tal. Pero capitán claro, general? no, no es así, ni de coño, castillo en el aire. Y entonces empezó a pensar tal y me dijo, ya, me dice él que me hacía la página web, Dani Ayala, me dice, tío, o una cosa o la otra, tío, ve al banco, tú crees en ti, tú crees en ve al banco y tírale. Y me cuenta él su historia también más o menos similar, la que él montó. Y entonces, claro, esa fue digámoslo como el empujón, ¿no? De decir, hostia, yo sabía que ya porque yo en mi empresa lo que quería era ascender, ¿no? Antes, pero me Claro, habían dicho que no podía ascender. O sea, que hasta que no se jubilaran los que estaban arriba, no podía, no había hueco, claro. comprensible. Y sin problema, o sea, es así, ya está, es la ley de la empresa. Entonces tampoco me quería ir a otra empresa, entonces ya digo. Y entre una mezcla, la otra, pues decido que me voy. Lo creía, o sea, también me voy porque creía que iba a ser más fácil. Pero los primeros 6 meses. Porque eso te iba a preguntar. O sea, tú en un momento dices a la empresa que te vas y ahí, ¿cuánto pasa hasta que empiezas a tener un primer cliente? Bueno, el primer cliente que yo tengo, o sea, fue el Hotel Kempinski. O sea, uno de los hoteles grandes del este. Pero lo tuvo ahí. Pero claro, o sea, yo hice unas cuentas que eran todas erróneas, con una facilidad, el papel lo aguanta todo. Bueno, pues en mi caso era el papel lo aguanta todo, 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 todo. Entonces yo hice unas cuentas muy buenas y tuve el primer cliente. Lo que pasa es que claro, después tenía que vender. Entonces tenía que hacer mil cosas en cajes de bolillo, haciendo por aquí, haciendo por allá, cursos, talleres gratis. Que yo empezaba, me acuerdo yo empecé a vender los cursos de un fin de semana a 100 euros, ¿sabes? Taller entero, 100 euros, tal, y venían pocas personas, pero claro, yo tenía que ir cogiendo aire, ¿no? O Claro. sea, ¿Cómo fue tu es primer curso? apasionante. ¿Cómo, tu primer curso estando ya solo? ¿Cuánta Sí. gente vino? ¿Te acuerdas? Bueno, sí, 17 personas, pero eran todos colegas, solo vale. Y tus padres, ¿no? Contando a tus padres también. Mi padre no, pero bueno, mis colegas y además pagaron, ¿no? O sea, pagaron por existir, pero eran mis clientes de ferretería, gente de por ahí, eran tal. Y me acuerdo yo que era de comunicación en ventas, PNL en ventas. O sea, Marca personal y PNL. Sí, todos eran de confianza, ¿no? sí, 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 ¿Y cómo sí. fue entonces, y cómo fue el primer curso que vendiste realmente a la gente? ¿Cómo fue? O sea, ¿conseguiste mucha gente, poca? ¿Cómo lo hiciste? Sí, el primer curso así que yo vendo fuerte es la maestría en ventas, ¿no? Que lo hago en septiembre del 2018, ¿sabes? O sea, el gran hijo mío, que es la maestría en ventas, que es donde reúno todo lo que yo creo que debe tener un vendedor y es el único programa presencial, el único programa a nivel nacional que concentra, en ese momento eran 120 horas, ya son 144, más de 120 horas para enseñarte a vender solo, no, no para enseñarte a ser buen comercial, ni jefe de venta, ni director comercial, no, 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 solamente enseñar a vender y damos un montón de disciplinas distintas. Mm, Y ese fue el curso porque, claro, lo vendía a 3.000 euros, ¿sabes? Y conseguí 6 personas, o sea, pero ahí ya digo, esto lo tengo que sacar yo por mi leche. claro. Y iba puerta por puerta llamando a gente, a empresas, oye, tal, tal, tal.
y consigo lanzarlo y 6 meses. De hecho, lo que es Andalucía Excelente, la organización me dio el premio y por la consultora en 2018 por ese programa. Qué bueno. Y entonces, a partir de ahí, ¿cómo te sentiste cuando estabas a punto de entrar y veías a la gente que había pagado 3.000 euros para hacer el programa que tú habías creado? ¿Cómo te sentiste? Yo soy muy emocional, ¿vale? Y no lo niego, y soy muy sentimental. La primera clase, ¿sabes? Cuando terminó, yo volví a mi casa y me puse a llorar. ¿Sabes? Me puse a llorar porque, o sea, era como el sueño conseguido, ¿no? Pero a día de hoy sigue ocurriendo, ¿eh? O sea, hay veces cuando yo veo que la gente ha aprendido, cuando me llaman y me dicen, oye, he hecho esto, he hecho tal, también me emociono y se me saltan las lágrimas de la alegría, porque es como si estuviera cumpliendo mi misión, ¿vale? Puede parecer muy ñoña, ¿sabes? Pero es la verdad, no te puedo decir, y como es lo que siento, no siento vergüenza, pero ni muchísimo menos, pero que es cierto, ¿no? Es como cumplir tu misión, ¿no? Aquí Qué has bueno. venido a ayudar a la gente, en mi caso es a través de las ventas, pero al final cambio realidades en la gente. Qué bueno. ¿Y qué te dijeron cuando terminaste ese primer curso que vendiste? ¿Qué te dijeron? ¿La gente te dio buen feedback? Un poco Totalmente. de todo. Les vendí a todos les he vendido, a una de las personas, bueno, con mi vida de consejos, todos están colaborando conmigo de alguna manera u otra, todos me comercializan cursos, de hecho, una de las empresas, el año pasado, o sea, debido a eso, me dice, esto le hace falta a todos mis comerciales, y entonces contraté una formación anual, Qué entonces ya a bueno. partir de esa formación anual, que es con Pellinar, es una empresa que factura 58 millones de euros, ¿sabes? Y lo monté con formación anual, entonces, a partir de ahí ya empiezo a tirar una cosa a otra mientras iba estando haciendo, como yo tenía todas las semanas colgando, y contaba con profesionales como Javier Galán, conté como Pilar Carrasco, ya contaba como Mónica Mendoza. Entonces, yo al subir todas esas fotos, todas esas imágenes y de todo lo que estaba haciendo, más tracción cogía. Claro, Entonces, ya todo al final fue, o sea, fue en cadena. En cadena. El momento que empezó una cosa que estaba funcionando y que todavía un montón de comentarios y que la gente venía, más los talleres individuales, ya la pelota fue creciendo y bueno, pues hasta hoy, hasta hoy. wow, qué maravilla, ¿no? Tú ahora Sí, mirando atrás, que has tenido situaciones complicadas, ¿qué aprendizajes tienes de todo ese periodo? Hay varias preguntas, ¿eh? ¿Qué aprendizajes y si habrías hecho las cosas de un modo distinto? sí, sí que habría, o sea, al final es el resultado es que somos todas las cosas. Sin embargo, que haya tenido a día de hoy un resultado feliz no significa que no debamos aprender de lo que hicimos, ¿no? Analiza el éxito y el fracaso de la misma manera para saber cómo tienes que hacer las cosas y para si te surge otra vez, no volver a hacerlo. Claro. Y una de las cosas es fíjate en lo que están haciendo los demás, no para hacerlo tú tal cual, sino para entender el mercado. Yo Ujú. iba con toda mi arrogancia, en el sentido, yo aquí voy a hacerlo yo porque sí, porque soy el inventor de la pólvora. Tú no eres el inventor de la pólvora y te vas a pegar una hostia. Entonces, uno de los aprendizajes fue el ser en ese sentido, digámoslo, iba a decir humilde, porque no iba a decir humilde, sino más bien inteligente. Y saber de que el mundo ya lleva muchos años recorriéndose y que tienes que ver qué te estás moviendo y en base a eso entrar, ¿no? Pero no creas que lo sabes todo porque no sabes nada en absoluto. Eh, Después, que nadie te regala nada. Absolutamente nadie te regala nada. Y que de promesas no puedes montar un negocio y que de promesas no puedes, por supuesto, hacer un plan de negocio, mucho menos, ¿no? Y después, una de las cosas que siempre he aprendido, ¿no? Y es que si el día tiene 24 horas y vas a emprender, desayuna tu negocio, almuerza tu negocio, come tu negocio, duerme tu negocio, no hay horas suficientes, ¿no? En el Power MBA hay una frase que tú conoces, no seguro, y es la de vive, o sea, vive unos años como nadie quiere para vivir el resto de tu vida como pocos pueden. Claro, Y, y para eso hay que partirse la cara. Y ten mentores. El tema de los mentores para mí ha sido una digámoslo, de los aprendizajes más potentes que tuve en el 2019, durante el año pasado. ¿No? El obtener a gente que te echa un cable y que te da su experiencia. Unos a cambio de dinero y otros a cambio de bondad, ¿no? Pero o sea, yo me gasté mucho dinero en ser una persona y que me
digámoslo, me ayudara en distintos puntos que después me dieron la vuelta. O sea, si tu negocio es importante, ¿sabes? Céntrate en las personas, busca ayuda de las personas que realmente te pueden ayudar. Ya sean ventas, ya sean finanzas, ya sean estrategia, ya sea... Los mentores son muy, muy, muy importantes. Posiblemente de todas las que te he dicho, te puedo decir que el tema de buscar mentores puede ser una de las más importantes, porque te estás subiendo a los lomos de un gigante. Tú eres muy pequeño, pero te estás subiendo a los lomos del gigante que es el mentor. ¿Vale? Y muchas veces lo vemos como un gasto, pero posiblemente sea de las mejores inversiones. ¿Y Y cómo yo, los cómo localizaste a tus mentores? ¿Cómo lo hiciste? o sea, a través del grupo de networking lo conseguí y después buscándolo. O sea, buscándolos. Yo, o sea, cuando comparto, en febrero del 2018, comparto cartel con Nacho Pérez, yo fui a por él. O sea, yo fui a por él y tal, y después entré en su grupo de networking y allí conozco a Rubén Martín, conozco a Jesús Alonso Gallo, conozco a toda esa gente que después todos me han ayudado en uno u otro. Pero al final es decir, bueno, esta persona ya ha recorrido el camino, voy con él. Qué Voy con bueno. él y que me enseñe, voy con él y que me enseñe, voy con él y que me enseñe. El tema de la mentorización creo que se está volviendo, se está ahora un movimiento, ¿no? Joaquín Morales, que es un compañero tal, que es un mentor, ya te dice varias cosas en una conversación para cualquier emprendedor que te puede salvar tu empresa, pero tal cual, en una charla de una hora. Qué Porque bueno. tienen tanta experiencia que es tremendo. Rubén, que lo has nombrado, lo tendremos aquí el jueves y a Jesús Alonso Gallo el 31 lo tenemos, creo, Bueno, o el 1. Jesús, son veintitantas empresas, creador de PC Fútbol, de restaurante.com. Rubén Martínez es el que me lleva la marca personal. O sea que, crack, Oye, y todos. háblanos un poco, hemos hablado sobre todo de la parte de ventas, pero tú también estás especializado y lo aplicas a ventas, la PNL y la sinergología, que yo lo nombraba antes un poco. Háblanos un poco de la PNL y ejemplos, no ya solo para las ventas, sino para el día a día de las personas. Cómo mejorar, porque la PNL no solo mejora muchos aspectos de tu vida, tanto tu propio ruido interno, ¿no? Sí, sí. Como la relación que tenemos con los otros, por ejemplo, ¿no? Bueno, la PNL y la sinergología, o sea, la sinergología es el lenguaje, el estudio del lenguaje no verbal no consciente, ¿no? Entonces, tanto la PNL y la sinergología te inciden directamente en una de las partes más importantes que hay en la comunicación, y es escuchar para comprender y no para responder, ¿no? Ayer lo volví a hablar, pero es que me parece tremendo, ¿no? Porque la PNL y la sinergología se centran en lo que la persona habla para entender cómo está estructurado su mapa. Si tú sabes que como habla, piensa, si estás atento a la velocidad, si se come palabras, si no se come palabras, si habla en tal término, en tal otro, tú ya vas sabiendo cómo se va estructurando esa persona la información. Por lo tanto, tú puedes emitir la información del mismo modo que esa persona Para la igualar. emite. Exactamente, para conseguir lo que se llama el rapport. Y además, lo que es la sinergología, el lenguaje no verbal, no consciente, nosotros lo que intentamos es ver es lo que no consciente, lo que ocurre antes de la verbalidad, pues bueno, te da un poquito de qué es lo que está sintiendo la otra persona. O sea, nosotros o sea, el tema de ver si la persona miente o no, nos da igual porque mentimos todo, ¿no? De una manera o de otra, incluso para nosotros, si yo te he contado la historia, ¿no? de mi vida, y estoy seguro de que ha habido partes que a lo mejor he tenido que alterar la realidad, pero no porque yo quisiera, sino porque lo que es los El cerebro. recuerdos se alteran, ¿sabes? Se alteran. No sé si tú has visto el documental de las Torres Gemelas, en los cuales se entrevista justamente después de haber ocurrido y 10 años después. Hay un No lo he documental 10 visto. años después de No las lo he Torres visto. Gemelas. Y es increíble porque ese mismo personas transforman la realidad en función de lo que quieren recordar, de lo que no quieren recordar, ¿no? Y eso es algo, y para ellos están diciendo totalmente la verdad. Inconscientemente, además. Exactamente, es no consciente. Y entonces, al final lo que a nosotros nos interesa es si la persona se acerca a la comunicación o si se aleja de la comunicación. Y que se acerca a la comunicación significa que hay buen entendimiento, buena comprensión, hay armonía en la conversación y, bueno, es agradable hablar contigo, ¿no? Y esa es la idea de entender, si tú me estás haciendo gestos de desprecio y gestos de rechazo, yo sé que esta conversación puede ser incómoda y a partir de ahí tomar una iniciativa. O, por ejemplo, si te estoy hablando de si me dices, bueno, es que no sé si contado o financiado. Bueno, pues solamente por el hecho de que la he puesto a la izquierda, ya sabes que a la izquierda están nuestros valores, esa persona no conscientemente quiere contado antes que financiado. Será porque tiene liquidez o por lo que sea. Entonces tú vas entendiendo lo que esa persona quiere.
y tú se lo das, ¿no? Y mucha gente dice que eso es manipulación. Yo creo que no. Yo creo que es simplemente ofrecerle a la persona exactamente lo que quiere dentro de mis posibilidades. Pero al final, incluso en ventas yo también aprendía que si tú tienes un producto que sea bueno, si tú eres consciente de que ese producto le va a ayudar a la otra persona, si no le has convencido de que utilice ese producto, al final estás perjudicándole. Entonces, todas las herramientas que te ayuden a convencerle, obviamente partiendo de la base de que tú crees que lo que le estás dando es bueno. Si lógicamente le estás Vale. manipulando para algo malo, pues eso no. Pero si tú le estás ofreciendo algo y cuando sales dices, se ha equivocado esta persona por no comprarlo, entonces también tú ahí tienes que pensar de qué manera afinar todo eso que estás diciendo, ¿no? Para ayudar a que elija correctamente, ¿no? Para que tome la decisión en ese sentido. Yo siempre digo lo mismo, tu producto es bueno, sí, ayuda a la gente, sí. Pues entonces, si mientras no te pases, Dios te perdonará, ¿no? Yo siempre digo eso, ¿no? ¿Sabes? Entonces, bueno, ahí es, la idea es, bueno, pues saber qué es acortar tiempos y hacer que, digámoslo, en esos momentos de conversación, llegar a lo más profundo de esa persona para que tome la mejor decisión, ayudarle a tomar la decisión. En una Y, venta, y- no, no, perdona, perdona. nada, decía que en una venta, cuando tú te enfrentas a un cliente, tienes que empezar a limpiar creencias. La primera creencia es la de me vas a vender algo, la segunda creencia es la que no creo en mi producto, la tercera creencia es hostia el dinero, y así voy y tengo que ir limpiándola. ¿Vale? Entonces, la interpretación de esos gestos que va haciendo te va diciendo si vas o no bien. Un Claro. gesto hacia adelante, gesto, tú vas avanzando, lo que yo llamo que es la escalera, ¿no? Del método del 360, lo que yo digo la escalera, hasta que ya llegas al momento en que esa persona toma la decisión. Y a nivel personal, ahora que nadie nos oye y estamos tú y yo solos, ¿lo has utilizado también este conocimiento para Todos los conocer días, mejor el inter... No, no. todos los días. Sí, 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 lo utilizo, pero siempre por todo. Hay veces que, claro, hay veces que lo utiliza para saber cosas, ¿no? Por ejemplo, cosas y además, no cosas además, todo a nuestro favor, ¿no? Como yo contaba, como ayer contaba, tú vas fíjate que vas a estar ligando, ves a una chica en el bar, te acercas, oye, tal, ¿qué pasa? No sé cuánto, y le ves los pies que están mirando a otro lado, no te están mirando a ti, estás perdiendo el tiempo, ¿sabes? Bueno, pues nada, gracias, ya nos vemos, te has ahorrado 7 pavos de la copa, ¿sabes lo que te digo? Es Y, importante. y háblanos de, mira, dice Juan Gabriel que un comercial no descansa nunca. Háblanos Nunca. de la sinergología, que también tiene mucha relación. Sí, sí, bueno, eso que está hablando es la sinergología. Como digo, la sinergología se centra en la lectura del lenguaje no verbal no consciente, Eso de lo es. que ocurre antes de lo que es la verbalidad. Hay diversos estudios en los cuales se dice que la no conciencia, lo no verbal, pues se emite 4 segundos, o sea, el reflejo es 4 segundos antes de que la persona se dé cuenta. Entonces tú puedes estar 4 segundos antes de que la otra persona pueda reaccionar. Y vas a conocer exactamente esto. O sea, igual como si yo te digo, oye, ¿tú cómo estás? Y te digo, bien, está otra cosa. Ahora, ese bien que es muy, digamos, lo evidente, lo puedes trasladar a otros tipos de microgestos, que incongruencia entre lo que se piensa y lo que habla, ¿no? En esa incongruencia, cuando existe esa incongruencia entre tú estás pensando una cosa y me estás verbalizando otra, es cuando surgen esos microgestos. Microgestos, posiciones, movimientos en la silla, y esos movimientos al final te están denotando algo. Si está más seguro de lo que está diciendo, si está menos seguro, si está desconforme, si se aleja, si no sé, si no le gusta nada, si le gustaría saber más, si está más interesado, si no está más interesado, si lo que está diciendo pues no le gusta, su imagen personal está siendo comprometida. Mil cosas. Nosotros trabajamos con casi 1500 ítems. Ítems son, Gestos. eso es. O sea, digámoslo, ítems, o sea, elementos del lenguaje no verbal. O sea, si yo estoy hablando y te hago así, te puede indicar alguna cosa, ¿no? Me está indicando de que algo no va bien. Mira, esto es muy importante, ¿no? Y esto se lo puede llevar las personas que nos estén oyendo se lo pueden llevar. Existe lo que es la regla sensorial, ¿no? La regla sensorial está los oídos, los ojos y la nariz. Si tú te tapas el ojo es que no quieres ver, por lo tanto, algo que tú lo has dicho, pues no te gusta. Muy relacionado, lo vamos a relacionar con la PNL, las personas visuales, cuando están en desacuerdo, harán así, se taparán los ojos. Las auditivas posiblemente se tapen, se hagan así, y esto es que se me estoy tapando, hay algo que no quiero oír. Y esto significa que no quiero leer, no quiero sentir. Entonces, cuando una persona hablando se haga un gesto como esto, hay que darse cuenta de que no es un tic. Yo, por ejemplo, me toco mucho la nariz, pero si lo hace una vez
y la conversación va en algo de que estamos tratando, si la persona se tapa la nariz, tapa el ojo o se tapa el orificio del oído, ¿no? La oreja, pues puedes estar seguro de que hay algo que no le ha gustado oír o escuchar o sentir. Entonces, auditivo, visual, kinestésico, se relaciona. Mira, ponos algún ejemplo para conseguir mejorar las relaciones interpersonales, para comunicarnos mejor utilizando la PNL o la sinergología, que se entiendo que podéis relacionar con el tema del rapport y todo eso, ¿no? Correcto. Bueno, si tú estás emitiendo información, eres tú el protagonista, la otra persona solamente va a escuchar. Por lo tanto, o sea, una buena, en una presencial, evidentemente, hombros y pies tienen que estar siempre mirando al interlocutor. Además de hombros y pies, es interesante de que tú ofrezcas siempre tu lado izquierdo de la cara. El lado izquierdo es el lado de la conexión emocional. Si te fijas, todos los grandes comunicadores, presentadores de televisión, siempre emiten su lado izquierdo, su lado de conexión emocional. Entonces, te estoy mirando con mis hombros y con mis pies y mi lado izquierdo. Si me balanzo un poquito hacia adelante, eso denota interés. Por lo tanto, yo estoy en un interés. Hablo del lado izquierdo, estoy así, te estoy hablando, tú ya estás viendo. Esa persona está en conexión conmigo y tengo toda su atención. O sea, esa persona está atenta. El interlocutor siente que yo estoy interesado en esa persona. Recuerda que tú me interesas a mí cuando siento que yo te intereso a ti. No, Claro. eso no es así, ¿no? Entonces lo que estoy demostrando es interés, esas ganas de comunicar. Después, con respecto a las palabras que tú vas a decir, si vas a decir un texto más o menos largo, tienes que entender que las personas se identifican con el mundo a través de los sentidos, ¿no? Y en tema de comunicación existen tres sistemas que van relacionados con los sentidos. El sistema visual, por los ojos, el sistema auditivo, por los oídos, y el sistema kinestésico. Y esos tres sistemas tienen ciertas características. Por ejemplo, un auditivo, tienes que hablarle bajito, intercambiando un poquito, poniendo silencios, para que esa persona te entienda. Si eres visual, pues claro, tienes que moverte un poco con las manos, tienes que hacer algún gesto, tienes que para que la gente interprete. Y vas a tener que decir cosas a modo de, hostia, ¿has visto? ¿Te has fijado? Tal, cual. Y después, cuando estás estimulando esos dos, ya te paras un poco y dices, porque la verdad es que una de las cosas que yo más siento, y estás sintiendo, y si quieres toca a la otra persona, estás activando su sistema kinestésico. Entonces, estás en que la persona está totalmente apabullada, porque primero, le estás atacando los tres sistemas, que alguno le va a ser el suyo, y como todo el mundo tenemos los tres, perfecto. Después esa persona se siente especial, porque tú le estás demostrando a nivel no verbal que tú estás en interés. Y después, con todo el lado de conexión emocional, la otra persona se siente atendida, se siente, como digo, al final especial. Es una manera buenísima para hacer una presentación y caer bien. Mover los tres sistemas representacionales y utilizar los gestos que denoten que la otra persona es especial. Esto al final que estás diciendo sirve para todo tipo de situaciones. Una entrevista de trabajo, no hablamos solo de ventas, que también, pero entrevista de trabajo, relaciones interpersonales, que al final las relaciones interpersonales son necesarias para absolutamente todo. Entonces, al final esto que estás diciendo es súper útil para cualquier persona, ¿no? Añadiría, por añadir una cosa que no he dicho, es un poco de energía. O sea, hay que darle energía, un poquito de energía positiva. Tienes que estar siempre entusiasmado, ¿no? Como dice Orion Tracy, ¿no? La venta en cualquier lado responde a una transferencia de entusiasmo. Entonces, no te pases de energía, pero sí es cierto que a la gente le gusta entrar con gente que sea capaz de llevarle un estado energético positivo. Claro. Entonces, al llegar a un sitio, tú tanteas, por ejemplo, imagínate que tanteas y está la gente pues hablando normal. Pues tú cómo vas a llegar. Hombre, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? La mano, tal, cual, sonríe, sonrisa de diente, importantísimo los dientes, tal, no sé qué. Vale. Si está muy, muy, muy abajo, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Pero tú estás acompasando la situación, pero sube un poco. Y si están arriba del todo, pues bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Qué estamos? Lo mismo. Compasas la situación y tú levantas un poco de energía. Porque esa persona las vas a llevar, las vas digámoslo, a coger y traer hacia ti. Y eso siempre gusta, siempre, siempre gusta. Mira, ahora ya para terminar, Héctor, vamos a hacer, si te parece bien, dos cosas. Estoy viendo algunas preguntas, Sí, intentaré responder las que pueda y a partir de ahí luego también lo que vamos a hacer es, tenemos un regalito que va a hacer Héctor con la gente que responda bien a una pregunta que vamos a hacer. Mira, por ejemplo, pregunta Leo, ¿qué haces cuando tu cliente no conecta contigo y le vendes por Zoom? no conecta contigo, tendría que saber a qué se refiere con no conecta contigo. La venta por Zoom, al final, ya, ahí hay dos cosas. Yo siempre digo que en la venta por Zoom tiene que haber primero
en cualquier cliente, cuando tú entras en frío, ¿vale? Con el cliente, primero tienes que parecer confiable. La primera limitación que hay no es sobre tu producto, ni sobre lo que vendes, ni la empresa que eres, es sobre persona a persona. Esto está metido en nuestro sistema evolutivo, genéticamente. Nosotros tenemos que estar hablando con alguien que no nos va a hacer daño. Así piensa nuestro cerebro reptil, más profundo. Entonces es eso. Primero, parecer confiable. Y para ser confiable en Zoom, tiene que haber buena iluminación. Si tú estás oscuro, no estás dando buena imaginación, o sea, buena impresión. O sea, todo es buena iluminación, que haya más o menos buen sonido, ojo, buena conexión a Internet. ¿Por qué? Porque Claro, si hay parones, eso es indeseado. Y una de las cosas que ocurren, si tiene que el cerebro hacer esfuerzo, no le gusta. El cerebro siempre va a la salvaguarda de energía. Entonces, si yo tengo que hacer un esfuerzo cognitivo para estar atendiendo, para poder escuchar lo que esa persona está diciendo, dentro de mí está ocurriendo un rechazo. ¿Sabes? Que después es esa pesadumbre, bueno, todo gana ahora, otra vez, tal. Bueno, muy bien, pues es por eso. Entonces, esos factores. Fijaros que estamos hablando de cosas tontas, entre comillas, pero de tonta no tiene absolutamente nada. Buena iluminación, buen sonido y buena conexión a Internet. Y eso a partir de ahí es tu forma de hablar. No te vayas a la mixta, porque aquí en ese momento también tienes que mirar a la cámara. O sea, yo ahora mismo estoy mirando justamente a la cámara. En esa primera impresión no te mires a ti ni te mires a los ojos de él porque no estás atendiendo a sus ojos. Y los ojos del cliente, o sea, necesitan ese contacto visual para parecer confiable. También esto volvemos a la no conciencia. Entonces, en esos primeros segundos, olvídate de la otra persona, de la cara, ¿vale? Y olvídate, hay que controlarlo, porque nosotros realmente estamos acostumbrados a mirar a los ojos, pero en este caso tus ojos, lo que yo veo en la pantalla, no es realmente lo que él ve, ¿vale? claro, Yo, para que tú me veas a mí, yo tengo que estar mirando ahora, como estoy mirando, no ahora, estoy mirando directamente a la cara. Entonces, céntrate y mira ahí a los ojos. Y ten esa cierta energía, bueno, tal, cual, no sé qué, eso es importante. Y ya después hay que levantarle el interés. Para hacer levantar el interés, una de las cosas principales que tienes que hacer es, si le estás vendiendo un producto y demás, bueno, toca sus miedos y toca su promesa. ¿Vale? No has estado, bueno, ¿yo qué hago yo aquí? Bueno, pues yo soy Héctor, no sé si te ha pasado, bueno, que has vendido muchas veces, no sabes qué estás vendiendo, después crees que vendes por inspiración, la suerte, no tienes ningún sistema de venta, no tienes manuales de venta, no sabes cómo hacer un manual de ventas. Pues bueno, imagínate que eres capaz de hacer todo eso. ¿Hasta dónde llegarías? ¿Cómo te verías capaz si eres capaz de dominar? Entonces, miedos y promesas. Ahí estás levantando el interés. Y a partir de ahí, ya con esas dos, ya puedes entrar para preguntar, argumentar y todo. mira, mientras el resto, si queréis seguir haciendo preguntas, apuntarlas aquí, que las estoy leyendo. Pregunta Sandra Esther, ¿me darías algún consejo cómo diferenciarme para emprender y ofrecer valor añadido en mi negocio de consultoría de banca en estos tiempos revueltos? Vale. Bueno, mira, tengo un amigo que es Javier, que lo hace y tal. Yo creo que un valor añadido en banca que se está haciendo, pero creo que todavía no es suficiente, es hacer la información de la banca comprensible a todos. Y que el director de banco no sea un director de banco, que el consultor de banco no sea un consultor de banco, sea, en este caso, ¿cómo dice que se llama? ¿Cómo dice que se San- llama? Sandra Esther. Sandra, ha dicho Sandra, Sandra Esther se llama. Bueno, pues que sea Sandra Aster, una persona que está conmigo, que sufre como yo, que tal y cual, y que me entiende, y que te explique todo lo que es el intríngulis de la banca, que es mucho, pero desde el punto de vista más humano. Es decir, hay que diferenciarse. Yo cuando hablo con gente de banca, la palabra porcentaje, 3%, no sé cuánto, plazo, o sea, me aburre mucho. A mí y a casi todos. Entonces, creo que ventaja competitiva no tienes que ser tú sola, simplemente con que seas tú y unos pocos mejor que la mayoría, ya eso es una ventaja competitiva, porque el mercado es tan grande que puede haber muchísimos players, muchísimas empresas que se diferencien en lo mismo. Entonces yo te diría, por decirlo que la diferencia competitiva es que vamos a ser más humanos y vamos Mm. a hablar en términos donde la gente te comprende. Por lo mismo, porque si tú me hablas a mí en términos que yo no comprendo, que me cuesta entender, voy a tener que hacer un esfuerzo cognitivo. Un esfuerzo cognitivo supone que mi cerebro reptil no quiere, salvaguarda energía, rechazo. Mira, se va a acabar la conexión, antes de, bueno, no se va a acabar, sino que cada hora el Sí, directo se corta. Si te parece, hacemos la pregunta para ese, bueno, di el detalle que quieres tener con una persona, sí, y el ganador, yo lo publicaré, sí, publicaré las preguntas sí, y entonces Héctor lo leerá. Entre todas ellas elegirá una y le regalará, dilo si quieres. sí. Bueno, voy a regalar una cosa u otra, ¿no? Pero al final voy a regalar las dos. Voy a regalar
hemos hablado de lenguaje no verbal. Muy bien, voy a regalar una masterclass de 1 hora y pico en la cual hablo Se va de... a cortar, Héctor, perdóname que lenguaje no se corta verbal. ahora mismo.